Mike Hermantraut es un personaje hipócrita, sí, así como lo escucharon, así es como lo considera mucha gente, puesto que por una parte él odia que civiles que no sean parte del juego sean asesinados, pero al mismo tiempo trabajan para un peligroso cartel de drogas que daña a cientos de civiles, y también les molesta que afirme que Nacho era un buen tipo, tenía buen corazón, pero todo lo que le pasó fue porque se juntó con la gente equivocada. Por otro lado, tiene varias metodologías que ha aprendido a la fuerza debido a sus experiencias al pasar de los años, pero esas metodologías, como no hacer las cosas a medias, no la usa en su día a día, y ciertamente eso lo llevó a su perdición. Antes de empezar, les advierto que este video está repleto de spoilers de todo lo relacionado con Breaking Bad. Como se mencionó antes, Mike pudo haber tomado muchas medidas completas, pero siempre eligió optar por las medias tintas, y tenemos varias ocasiones, y estas son las más destacadas, como cuando no quiso asesinar a Tuco, porque prefirió mandarlo a la cárcel. Tal vez se habrían ahorrado muchos problemas varios personajes si este Salamanca no hubiese estado con vida en Breaking Bad. También tenemos la vez que no asesinó a Jiménez cuando lo asaltó. Probablemente lo mejor hubiese sido ejecutarlo y limpiar todo para que no quedara rastro de nada. En otra ocasión quiso eliminar a Héctor porque amenazó a su familia, y tal vez haberlo asesinado en cualquier oportunidad sin dejar rastro habría sido lo mejor, y un mundo sin la presencia de Héctor habría sido lo mejor para muchos. Ahora pasando a la era de Breaking Bad, Mike tomó una media tinta al no matar a Jesse cuando estaba consciente de que era un gran problema. A Gustavo y Mike nunca les gustó Pinkman por lo impulsivo, inmaduro y drogadicto que era. Es muy probable que si no hubiese cooperado con la operación de Frank, todo habría salido mucho mejor. Unos episodios después, luego de que Walter matara a unos traficantes de Gustavo, este último se dio cuenta de que es un problema y tiene que morir, y Mike tuvo la oportunidad, pero le permitió negociar por su vida. Walter en estos momentos era un problema y Gale al parecer ya sabía la fórmula de la metanfetamina azul, pero Walter, con tal de salvar su vida, supuestamente le iba a revelar el paradero de Jesse, pero si Mike no hubiese querido escuchar y solo hubiera disparado, la operación de Frank habría sido muy poderosa. La siguiente media tinta también tiene que ver con Walter, y tiene lugar después de que éste eliminara a Gustavo. Mike quería matarlo, pero Jesse intervino. Después, Lydia comienza a matar a los hombres de la nómina de Frank, y Mike piensa que no es lo correcto y quiere acabar con ella, pero tampoco lo hace. La otra media tinta fue no matar a Todd después de lo que le hizo a este niño, pero es entendible, a pesar de que Mike se haya enojado más porque Todd tenía un arma sin la autorización de Mike. Si lo mataba, los neonazis iban a querer venganza. Por último, cuando Walter intenta llevarse la metilamina, Mike lo descubre y lo esposa, pero Walter logra escapar y esconde la metilamina. Esto enoja a Mike y estuvo muy cerca de matarlo, pero nuevamente Jesse intervino. Sé que Mike supuestamente aprendió la lección en su época como policía de nunca más tomar medias tintas, pero a lo largo de Better Call Saul y Breaking Bad demostró lo contrario. Sin embargo, ese es uno de los puntos del personaje. Cree que hace las cosas bien y que es mejor que otros criminales, pero en realidad no es tan así, y ahora voy a ser un poco abogado del diablo para entender más a este personaje. Tomar medidas completas no siempre es fácil. La primera vez que lo vimos tomar medias tintas, como dije antes, fue cuando no quiso matar a Tuco. Si bien la opción más fácil era acabar con él, esto hubiese tenido consecuencias nefastas, como el mismo Mike dice, porque Tuco, al estar involucrado con un cartel peligroso, los Salamanca tarde o temprano iban a encontrarlo, y no solo iban a eliminar a Mike, a toda su familia también, y en cuanto a Nacho, iba a tener un destino similar si se enteraban de que estuvo involucrado. Por otro lado, que no quisiera matar a Jiménez tiene sentido por cómo Mike maneja las cosas en las primeras temporadas de Better Call Saul. Él se considera buen tipo, o al menos lo intenta, por eso busca trabajos no violentos, porque así no tendría que usar un arma o peor aún, matar a alguien.
pero eso cambia cuando Héctor llega a su vida, casi amenazando a su familia. Mike quería jugar con él un poco, robándole su dinero, pero después de que por culpa de Mike mataran a un buen samaritano, Mike quiso tomar cartas en el asunto, pero si lo mataba, tal vez Gustavo, a quien Mike todavía no conocía, pudo haberle hecho algo terrible, porque se interpuso en su venganza. Pero como ven, sus medias tintas en Better Call Saul tienen consecuencias. Llevar a Tuco a prisión hizo que Héctor llegara a Albuquerque y que Mike le robara su dinero ocasionó la muerte de 2 personas. La única medida completa real que hizo, aparte de matar a los policías que mataron a su hijo, fue eliminar a Werner, ya que por su culpa, Lalo estaba por descubrir lo que estaba construyendo Gustavo. Aquí Mike realmente llegó hasta el final con una medida completa. Ahora pasando a Breaking Bad, tiene sentido que no matara a Jesse sin visitar a Walter antes, porque si lo hacían, el señor White se iba a enterar de alguna forma e iba a dejar de trabajar en el laboratorio. Y cuando Mike estaba por matar a Walter, le dio la oportunidad de negociar por su vida, en cambio de entregarle a Jesse. Puede que lo mejor hubiese sido matar a Walter y seguir buscando a Jesse por su cuenta. Seguramente lo habría encontrado tarde o temprano, pero en ese momento necesitaba esa información. Era algo que se le estaba complicando. Luego, tenemos la vez que no mató a Walter nuevamente después de enterarse de la muerte de Gustavo. Esta vez no apretó el gatillo porque tenían que deshacerse de las grabaciones que registró la cámara de seguridad del laboratorio. Después, tenemos el momento de cuando casi mata a Lydia. Mike no le disparó porque ella podía conseguir metilamina. Recordemos que Mike había perdido todo el dinero que tenía para su nieta, y si quería volver al negocio, necesitaba a Lydia. Entonces, que Mike haya tomado más medias medidas que completas no lo hace tan hipócrita, porque la gente sigue asumiendo que el incidente que vivió hace años hizo que Mike comenzara a pensar en su forma de no tomar medias tintas, pero no es así. Recordemos que se enfrentó a un maltratador crónico de esposas cuando era policía, en donde Mike intervino y casi mató al tipo, pero se dio cuando el abusador prometió cambiar su comportamiento. Pero esto fue para peor, porque el sujeto golpeó a su esposa hasta matarla. Además, Mike nunca dijo que tomó medidas completas después del incidente, simplemente dijo que ya no volvería a cometer ese error. Básicamente, la historia que le cuenta Walt es solo un ejemplo de una ocasión en la que una media tinta fue perjudicial, pero no fue el incidente real lo que lo hizo cambiar su filosofía. No es algo que podía poner en práctica de la noche a la mañana. Todavía se está dando cuenta de esa metodología durante Better Call Saul, y después de darse cuenta de eso, recordará todas las veces que tomó una media tinta perjudicial, incluida esa historia. Y recordemos que Walter, después de escuchar esa experiencia, en ese mismo episodio tomó una medida completa al asesinar a los traficantes, y Mike le dice lo siguiente. You said no half measures. Yeah. Funny how words can be so open to interpretation. Walter es quien en el transcurso de la serie tomaba medidas completas, las cuales traían muchas consecuencias, y la única media tinta perjudicial que siempre tomó era mantener a Jesse con vida. Siguiendo con Mike, en donde más aprendió de sus errores fue en Better Call Saul. Al principio no mataba como dije antes, y esa elección hace que su situación sea más complicada, y es entonces cuando comienza a darse cuenta de que tal vez tenga que dejar de tomar medias tintas. Es casi como la vida misma. No me refiero a matar, sino que cuando analizas tu vida, sueles recordar tu historial de errores. Rara vez tu mayor error es el más reciente, pero es aquel del que aprendes. Mike es un hombre lleno de arrepentimientos y lecciones aprendidas demasiado tarde, pero muchas veces no aprende de esos errores y eso lo hace humano. Un claro ejemplo fue ordenarles a sus hombres que dejaran de vigilar a Jimmy y Kim, permitiendo que Lalo mate a Howard. Esto es casi igual a que no dejara hombres vigilando el departamento de Gale. Pero bueno, tal vez Mike en el fondo sea un buen tipo, pero quedó atrapado en una vida de delincuencia desde muy temprano.
aunque fuera policía. Él ha dicho abiertamente que se arrepiente mucho de haber aceptado un soborno, porque acepta que esa acción lo llevó a donde está. Probablemente por eso es tan estricto con las normas en cuestiones insignificantes, como el aparcamiento y todos los procedimientos corporativos de Madrigal. Es casi como una especie de arrepentimiento por las cosas que ha hecho y por cómo gana dinero. Y cuando su hijo, Matt, se enteró de que su padre, al que admiraba mucho, era en realidad un policía corrupto, todo fue para peor, porque Matt era un policía correcto, y dos de sus compañeros pensaron que Matt los iba a delatar por tener dinero sucio, y tomaron una medida completa, lo asesinaron. Luego, Mike vengó la muerte de su hijo, acabando con la vida de ambos policías, pero después de haber matado a tanta gente en la guerra de Vietnam, a dos oficiales, y que esté de luto por su hijo, se siente bastante herido y es comprensible que se muestre reacio a matar a menos que sea necesario. Pero los acontecimientos anteriores hasta Breaking Bad obviamente borran lo que queda de eso. Aún así, su versión de sí mismo sigue siendo un buen tipo, según él. Cree que es capaz de hacer lo correcto, y lo vemos hacer daño a personas malas que están metidas en el mundo criminal. Pero como se dijo al principio, no tiene sentido que diga que Nacho era buena persona y no era tan malo como los que estaban en su círculo. Parece aceptar que no todos somos solamente responsables del camino en el que terminamos, pero aún así, a lo largo de ambas series, probablemente pudo haber matado a muchas personas como Nacho o Jesse, que están en ese mundo porque cometieron errores o se juntaron con las personas equivocadas. Acá pudo haber al menos un tipo con una historia similar a la de Nacho, o tal vez Jiménez vivía una situación similar, pero le era muy complicado salirse del negocio a esas alturas. Mike se considera irredimible. Ser corrompido cuando joven fue un error que lastimó a las personas que ama. En un momento dado, ve que no hay forma de arreglar lo que ha hecho. Decide usar su moralidad ya rota para beneficiar a los seres queridos que le quedan tanto como pueda, no para sentirse mejor consigo mismo, sino para sacrificar su redención para proteger la única parte buena que le queda, su familia, pero él sabe que no puede corregir sus errores. Put things right. No. Sorry, kid, that's the one thing you can never do. Lo peor de todo es que hizo muchas cosas por su familia en ambas series con tal de dejarle mucho dinero a Kaylee después de su muerte para que viva cómodamente, pero todo el dinero que ganó terminó siendo confiscado por el gobierno, haciendo que todos sus sacrificios sean inútiles, y su moralidad se basa en intenciones y motivaciones. Mató a mucha gente, ayudó a personas como Gustavo, destruyó vidas y todo fue en vano. Mike es muchas cosas juntas, un criminal de mala suerte, un soldado que sigue órdenes, un sicario, un abuelo cariñoso y un buen hombre que opera en un mundo malo, que de alguna manera todavía logra convencerse a sí mismo de que sus pecados están justificados. Ya para terminar, en el transcurso de ambas series, expresa su arrepentimiento por el camino que tomó, pero estar arrepentido o ser consciente de sus malas acciones no lo hacen mejor, porque una vez que fue consciente de lo mal que estaba haciendo las cosas, tuvo que parar, pero eligió no hacerlo, pero aún así se considera menos malvado que las personas que lo rodean. The lesson is, if you're going to be a criminal, do your homework. Wait, I'm not a bad guy. I didn't say you're a bad guy. I said you're a criminal. What's the difference? I've known good criminals and bad cops, bad priests, honorable thieves. You can be on one side of the law or the other. But if you make a deal with somebody, you keep your word. You can go home today with your money and never do this again. You're now a criminal. Good one, bad one, that's up to you.